El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amables televidentes, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa basado en la Palabra de Dios para traer un mensaje para su vida, su casa, su familia, para poder incluso compartir reflexiones del día a día y tener también el conocimiento de la Palabra de Dios. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema el cual ha titulado Una lucha real. Quédense con nosotros. Quiero invitarlos en esta oportunidad a que pensemos por un momento si hemos vivido esta situación. Molestos por una experiencia vivida, dijimos, no vuelvo a mentir, no vuelvo a tomar, no vuelvo a jugar, es decir, juegos de azar, no vuelvo a participar en ese tipo de reuniones. Entonces mencionamos ese no vuelvo. Pero pasan los días y sin darnos cuenta, al poco tiempo estamos haciendo de nuevo eso que dijimos, no vuelvo a. Un día después de un malestar tremendo por haberse tomado unos tragos de más, entonces dice, no vuelvo a tomar. Pero cuando pasa el malestar y se olvida la experiencia, cuando nos damos cuenta o cuando se dan cuenta, entonces están de nuevo tomándose unos tragos de más. No vuelvo a decir mentiras porque me meto en problemas. Y cuando reacciona, acaba de decir una mentira o unas mentiras. Intentar dejar algo es bueno, pero más importante aún es cuando queremos modificar toda nuestra actividad espiritual. Y es ahí donde tenemos que ir reconociendo que no es fácil, que hay que luchar, que hay que esforzarnos para hacerlo. Y si pensáramos en cómo, podríamos mirar algunas cosas. Por ejemplo, reconocer que tengo una debilidad. Reconocer que no he sido capaz de dejar esa situación. En el Salmo 51, en el versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. David, después de que fue amonestado por el profeta Natán por haber cometido adulterio con Betsabé, entonces reconoce su error, reconoce su equivocación y va delante de Dios arrepentido a pedirle perdón, a decirle que tenga piedad. Tal vez queriéndole decir, no quiero volver a hacerlo, no quiero volver a vivir esa experiencia de, además de haber sido traidor con mi amigo, mentiroso, adúltero.
he hecho un gran daño, no lo quiero volver a hacer. Y entonces inicia su proceso reconociendo que se había equivocado, reconociendo que no había hecho nada bien. Reconocer es el primer paso. Reconocer es ir por un buen camino, pero debe quedar claro que esa no es la solución. Tenemos que hacer algo más. ¿Quiénes somos? Cuenta la historia que el famoso filósofo alemán Immanuel Kant le gustaba en las noches de verano salir a dar largos paseos por la ciudad donde vivía, que de vez en cuando se iba para un parque y se sentaba allí en una silla y duraba horas allí meditando y pensando. Un día, una noche de aquellas, estaba allí sentado y un policía lo vio. Estaba dando su ronda aquel oficial y volvió a la media hora y volvió y lo encontró allí. Y se dio cuenta que llevaba muchas horas allí sentado el filósofo. Entonces se le acercó y le dijo: buenas noches, señor. El filósofo le dice: buenas noches, oficial. Le dice: lleva mucho tiempo aquí sentado. ¿Usted quién es? Dijo: la verdad, eso es lo que estoy pensando hace rato. Pues no sé quién soy, o mejor, no sé ni quiénes somos. Muchas veces sucede, y sobre todo en esta generación en la que estamos viviendo, los jóvenes han perdido su identidad, y es porque no conocen la historia de la palabra de Dios, aquello que puede venir a nuestra vida para traer sabiduría y entendimiento. La palabra nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El apóstol Pablo tenía un conocimiento pleno de quiénes somos, diferente a aquel filósofo alemán. Él no sabía, él meditaba y quería entender quién era, quiénes somos en esta tierra. Pero cuando no tenemos el conocimiento de Dios es difícil entenderlo. Pablo conocía, no tanto el conocimiento, sino conocía al mismo Señor Jesús. Y esto le hizo entender quiénes somos en esta tierra. Reflexionemos. Reconocemos entonces que tenemos una situación difícil, pero esa no es la solución. Porque muchas veces se reconoce la situación, pero no la asimilamos como que es responsabilidad mía, sino que culpamos a otros. Tenemos una reacción fuerte y culpamos a una persona que le dicen: pues que usted me provocó, que usted hizo que yo contestara. O es que me encontré con unos amigos y nos pusimos a comentar y a celebrar y se pasó el tiempo y se nos pasaron las copas. No, es que es una mentirita piadosa. Y culpamos, tenía que decirlo y hacerlo. Y esto de culpar a los demás viene desde el principio de la creación. Cuando Eva tuvo ese diálogo con la serpiente Satanás y fue convencida de comer del árbol, le dio también a Adán. Y se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. Y entonces el Señor los buscó y cuando estaba buscándolos, dice el libro de Génesis en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé
que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Nos asumimos la responsabilidad de decir es un problema mío, es una situación mía. No, es que alguien me induce, es que alguien me hace y me lleva a que lo haga. Pero no, no es así. La decisión es mía, la decisión no es de nadie más. Satanás habló con Eva y la decisión fue de Eva. Pero hay una forma de salir, hay una forma de enfrentar esta lucha. En la carta a los Romanos, en el capítulo 7, en los versículos 24 y 25 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo reconoce que es él y dice que es un miserable, porque muchas veces queriendo ser libres de esta situación, tenemos momentos en que nos ofuscamos. Pero yo, ¿por qué lo hago? ¿Pero por qué sucede esto? Y sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de esta situación, de esta atadura, de decir no lo vuelvo a hacer y vuelvo y recaigo? ¿Quién hará que yo deje esto? Y como lo dije hace un momento, es una decisión nuestra buscar la ayuda y proceder a decir de una manera firme, no lo vuelvo a hacer. Sí, es una lucha, podríamos decir, sin cuartel, porque las tentaciones están ahí, los ofrecimientos están ahí, pero alguien nos tiende la mano. El versículo 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque el Señor es el que nos tiende la mano, el que nos ayuda y el que nos hará ser capaces de vencer y al decir no lo vuelvo a hacer, lo podamos cumplir y no recaigamos en esas circunstancias. Es la mano de Dios la que nos puede ayudar a salir vencedores en esta lucha fuerte. Con este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender que tenemos una lucha diaria, sobre todo con nosotros mismos, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestro corazón. Como él mismo decía ahí en su compartir, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a hacer esto, no vuelvo a hacer aquello. Y a veces sucede en nosotros. No queremos repetir situaciones desagradables, pero pasado unos días se nos olvida y volvemos a recaer. Esa lucha que cada día vivimos es real, es veraz. Por eso necesitamos la ayuda de Dios para poder salir adelante en medio de nuestras dificultades y nuestras luchas. Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos con reflexiones. Continuando con nuestro programa, el tema que he preparado para compartirles lo he titulado Jesús, Resurrección y Vida.
Cuando las personas no tienen un conocimiento real de quién es el Señor Jesús, pueden en su corazón tal vez vagar y pensar que no puede hacer nada, que no está con nosotros, que se fue, o tal vez fue una fábula que me contaron cuando niño, y muchas otras cosas. La gente ha pensado sobre Dios, sobre el Señor Jesús y aún sobre el Espíritu Santo. Pero quiero decirles, amables televidentes, que Dios es una realidad. Ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu Santo que muchas veces invocamos, que muchas veces hemos rezado, le hemos orado, es real. Y a través de la palabra podemos ver que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero, ¿qué sucedió? Jesús tuvo que darse a conocer a la gente, pero abiertamente no decía que Él era Dios. ¿Por qué? Porque la gente no le creía. Varias veces intentaron atraparlo, tomarlo, aún golpearlo, por lo que Él decía, que el Padre y Él eran uno. Y esta situación hacía que los fariseos, que eran los religiosos de la época, metidos en sus escrituras, metidos en la palabra, que ellos creían que era lo que importaba, que la letra era la que verdaderamente se tenía que cumplir, muchas veces para los demás y no para ellos, hacía que corriera peligro aún la vida del Señor Jesús al revelarse como el mismo Dios. Pero había una familia en Betania, una ciudad en la cual Él le gustaba ir, y allí vivían 3 hermanos, Marta, María y Lázaro. Y aquellos hermanos le amaban, lo recibían siempre con bien, le preparaban alimentos, se quedaba en su casa porque era bien recibido, porque ellos sí conocían quién era ese Señor Jesús, quién era ese Jesús de Galilea que venía a su casa, que se hizo amigo de ellos. Pero sucedió que el hermano, el varón, Lázaro, se enfermó. Así que mandaron a llamar al Señor Jesús, pero Él en el lugar que estaba se retiró un día más de camino porque quería manifestar el propósito de Dios y también quería probar la fe de aquella familia. Entonces, el Señor Jesús llega 4 días después a Betania para encontrarse con aquellas hermanas llorando porque su hermano enfermo había fallecido. Y Él les dice, ¿dónde colocaron a Lázaro? ¿Dónde está? No, que está en una tumba, que está allí. Y estuvo consolando a la hermana mayor, a Marta. Y luego se manifestó la gracia de Dios en ellos, y allí el Señor Jesús se revela a estas personas como la resurrección y la vida. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, en los versículos 20 al 25, dice la palabra del Señor. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice la palabra que el Señor Jesús se revela a ellos. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Era una promesa. Le estaba diciendo, tu hermano va a resucitar, tu hermano va a volver a la vida. Y ella le dice, sí Señor, en el día postrero. El Señor les había compartido acerca de la resurrección. Y ella pensaba en eso, sí Señor, en el día postrero yo sé que mi hermano va a resucitar de los muertos, porque todos resucitaremos. Pero ella no entendía lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Era en ese mismo momento. El Señor Jesús se apartó un día más de camino para cuando volviera él ya estuviera muerto y estuviera sepultado. Y no por orgullo, o no por no ir a escuchar aquella petición de las hermanas que los mandaron a llamar, sino porque Él quería manifestar el poder de Dios, para que la gente conociera y supiera que Él era el Hijo de Dios, la misma resurrección y la misma vida que habían leído aún los fariseos y los escribas en los escritos del Pentateuco y los profetas. Pero necesitaban manifestar ese poder para que ellas también pudieran ver
que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Vale la pena. Un hombre ya adulto, diríamos que sobre más de sus 30 años, comentaba las experiencias de joven, de niño, de adolescente. Y decía, mi abuelo, cuando estábamos pequeños, nos sentaba alrededor de la mesa y nos leía la Biblia. Y nos compartía y nos explicaba un texto de la Biblia. Pero yo sentía, dice el hombre, que no podía recordar el texto que el abuelo nos había leído. Entonces un día le dije que era inoficioso, que no sentía que leer la Biblia le sirviera para algo. Y entonces me dijo, ¿por qué piensas en eso? Le expliqué que no podía recordar lo que habíamos leído. El abuelo guardó silencio. Dice el hombre, y yo pensé que me daba la razón. Pero luego me miró y me dijo, toma el canasto del carbón y ve y del río me traes agua en el canasto. Fui, recogí el agua, dice el hombre, y regresando me di cuenta que no podía traerla. Entonces le dije al abuelo que no podía. Entonces me dijo, no, lo que pasa es que tiene que ir y venir más rápido, correr. Fui, lo intenté y volvió y se me regó todo el agua. El abuelo sonrió y me dijo, tiene que ir más rápido. Yo le dije, no, yo llevo otra vasija. Y él me dijo, no, tienes que ir más rápido. Entonces yo fui y lo intenté más rápido, pero fue inoficioso, no lo pude hacer cuenta. Cuando llegué le dije, ve, eso pasa, he perdido el tiempo. Y me dijo, no, no lo has perdido, mira el canasto. Y entonces lo miré, dice el hombre, y no encontré mayor cosa. Y el abuelo me hizo ver, ¿ves que está limpio? Me dijo, le dije, sí, sí está. Me dijo, eso pasa cuando la palabra de Dios llega a nuestros corazones, llega a nuestra mente, la va limpiando y la va llevando a procesos mejores. En el libro de los Salmos, en capítulo 119, en el versículo 130, la palabra dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios siempre nos traerá sabiduría. Reflexionemos. El Señor Jesús llega allí a la ciudad de Betania y Marta sale y comparte con Él. Y Él se manifiesta como el Hijo de Dios. Ellos le conocían. Marta incluso le dijo, Señor, todo lo que pidas al Padre Él te lo dará. Pero cuando el Señor le dice que Él es la resurrección y la vida, hay una pequeña duda. Y dijo, tu hermano resucitará. Y ella se extiende a decir, Señor, yo sé que en el último día. Pero luego el Señor Jesús dice, ¿dónde está la tumba? Y se van hasta donde está la tumba de Lázaro. Ya había venido María, la hermana menor, y van juntos hasta allí. Y muchos judíos que habían venido a visitar. Dice que estaba la ciudad de Betania a 15 estadios de Jerusalén. Así que muchos judíos vinieron a acompañarlos. Y fueron a la tumba allí de Lázaro. Y el Señor Jesús dice, ¿dónde está? Dice, allí donde la piedra está puesta. Y la respuesta del Señor Jesús es, quiten la piedra. Y Marta se acerca diciendo, Señor, huele mal, hiede. Ya lleva 4 días muerto, hay descomposición. Pero el Señor Jesús insiste en que quiten la piedra.
El Señor Jesús quería que aquellas personas hicieran lo físicamente, humanamente posible, ir a quitar la piedra. Pero dentro estaba el cadáver de Lázaro. Como dijo su hermana Marta, ya hiede, ya huele, porque estaba descompuesto. Y precisamente cuando quitan la piedra, sale ese mal olor. Pero el Señor Jesús dice que levantó su voz y con voz fuerte llama al muerto. Pero no dijo, el muerto salga, sino que dijo su nombre. Y me llama la atención esto, porque el Señor Jesús lo nombra específicamente para que salga. Porque era tan poderosa ese mandato del Señor Jesús, esa voz del Hijo de Dios, que donde Él diga que salga el muerto, se habían levantado muchos muertos en ese momento. Por eso Él tuvo que decir, Lázaro, sal fuera. Y el muerto, que llevaba 4 días, dice la palabra, envuelto en el sudario, envuelto allí en aquellos lienzos que envolvían los muertos allí en Israel, estaba amarrado de pies y manos y hasta la cabeza. Pero en el llamado que el Señor Jesús hace, sabiendo que Él es la resurrección y la vida, Lázaro sale brincando y recobra la vida. Resucita. Y todos empiezan a hablar de esa resurrección. Pero también aquella resurrección fue el punto clave, o fue uno de los motivos por los cuales los fariseos y los escribas del Sanedrín decidieron matar al Señor Jesús. Aquellos religiosos que conocían la palabra, aquellos que habían leído las profecías del Antiguo Testamento para nosotros hoy, no entendieron quién era Jesús. Y pensaron fue en la posición de ellos, en que podían perder esa posición que tenían, pero no pensaron ni siquiera en la resurrección de los muertos, como tampoco pensaron en aquellos hombres que el Señor Jesús sanó, que liberó y que restauró. ¿Por qué? Porque cuando el corazón es perverso, no podemos ver con nuestros ojos la verdad que esté delante de ellos. Y eso sucedía con los fariseos de la época. Entonces, ¿qué hacen aquellos hombres? Dice que unos judíos fueron a contarle. En el capítulo 11 del Evangelio de San Juan, en el capítulo, los versículos 45 al 47 dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces, dice la palabra, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Pues este hombre hace muchas señales. El Antiguo Testamento hablaba de las señales que iba a hacer el Hijo de Dios cuando viniera a la tierra. Pero no le creyeron, ni mostrando las señales, ni compartiéndoles, ni viviendo con ellos, ni caminando con ellos. ¿Por qué? Porque cuando la incredulidad está en el corazón se endurece. Y luego, en los versículos 49 y 50 dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y en el versículo 53 dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Aquel hombre, el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, vino para hacer bienes, pero no le comprendieron. Y hoy en día sucede lo mismo, muchas veces se comparte la palabra y las personas en lugar de recibir lo bueno, creen que eso es malo. Porque la misma palabra de Dios dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo le dirán bueno. Y así como aquellos fariseos, como aquellos escribas, deciden matar a un hombre porque resucitó a otro, por temor a perder su posición, sabemos que hoy en día puede suceder lo mismo y por eso es que nosotros debemos confiar plenamente en Jesús, sabiendo que Él es la resurrección y la vida. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, Él siempre va a estar con nosotros para manifestar su poder y su amor. Cuando se nos comparte de la palabra y entendemos el propósito de Jesús de traer una transformación y un cambio a nuestra vida, como lo hizo con aquella familia,
allí es donde podemos comprender que Él es el único que nos puede traer vida y vida en abundancia. Pues como Él lo dijo, Él es la resurrección y la vida. Amable teleaudiencia, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga.